Hola, buen día, buenas noches, buenas tardes. Acá estamos en esta cuarentena. Seguimos grabando clases a la madrugada, un poco tarde, deben ser como las 3 de la mañana. Pero bueno, es el único momento en donde mi casa está en silencio total. Bien, hoy tenemos para trabajar el capítulo 4 de Graciela Licedo. Capítulo 4 se llama Códigos paralelos y teoría ortográfica. Básicamente esto es un microanálisis del sistema de la lengua. ¿Sí? Lo que va a hacer es un microanálisis sobre las relaciones entre las unidades fónicas y gráficas. Es decir, acá vamos a trabajar el sonido y las letras. ¿Para qué? Básicamente porque ustedes tienen que enseñar, por ejemplo, una de las cosas que tienen que hacer es enseñar a alfabetizar. Y para eso tienen que tener un marco teórico de lengua y su enseñanza para que los ayude a tomar decisiones a la hora de alfabetizar. ¿Sí? Es una de las cosas que más hacen los psicopedagogos. Es uno de los trabajos más difíciles alfabetizar. Aunque cualquiera puede alfabetizar. Es un trabajo difícil, pero cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que tenga paciencia, cualquiera que experimente a través del ensayo y el error, también lo puede hacer. ¿Sí? Cuando uno tiene un marco teórico donde apoyarse, ya tiene herramientas para poder decidir lo que hacer. La gente que no tiene ese marco teórico no tiene herramientas, pero experimenta. A través del ensayo y del error también se puede alfabetizar. O sea que alfabetizar puede cualquiera. Un profesional o un amateur puede alfabetizar. Pero ustedes van a ser profesionales, van a ser psicopedagogas y tienen que tener en cuenta este microanálisis, esta relación entre unidades fónicas y gráficas. Para eso tienen que ver qué es el grafema y qué es el fonema. El grafema es esa unidad mínima de la lengua gráfica, es decir, la letra. Recuerden que las letras conforman un alfabeto y estas letras van a estar relacionadas con un fonema, que viene a ser el sonido en pocas palabras. Esta relación, este sistema de correspondencias entre grafema y fonema forman el paralelismo. Y a su vez, estas correspondencias entre grafemas y fonemas dan lugar a códigos paralelos. ¿Sí? Los códigos paralelos son correspondencias arbitrarias. ¿Sí? Es decir, no hay ninguna correspondencia que no sea arbitraria entre una letra y un sonido. ¿Por qué? Porque son arbitrarias, porque no tienen una relación. No tienen una relación que digan, por ejemplo, el perro debería llamarse wow. En vez de decir perro, ¿por qué llamamos al perro perro? Porque alguien arbitrariamente dijo ese animal que ladra y que muerde y que come y hace pis y caca y es el mejor amigo del hombre, se va a llamar perro. ¿Sí? En inglés lo llaman dog, en otro idioma no sé cómo lo llaman,
pero la lengua es arbitraria, ¿sí? Muchas veces no hay un sentido de por qué las cosas tienen el nombre que tienen o se escriben de la manera que se escriben. Estas correspondencias arbitrarias entre sonido y letra, entre fonema y grafema, forman una economía del paralelismo que sería algo así como el costo del aprendizaje. Es decir, si hay una economía del paralelismo, si hay una correspondencia entre el grafema y el fonema, hay un costo más bajo del aprendizaje. Por ejemplo, esta economía la podríamos ejemplificar con la letra A. Para el sonido A corresponde el dibujo de la letra A. Para el sonido E corresponde el dibujo de la letra E. Para el sonido I corresponde el sonido de la letra I. Para el sonido O corresponde la letra O. Para el sonido U corresponde el dibujo de la letra U. Pero, ¿qué pasa? Esta economía del paralelismo no se mantiene biunívoca todo el tiempo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la sordera, se plantea un inconveniente del paralelismo, básicamente porque, por ejemplo, un chico sordo no puede hacer esa correspondencia entre el sonido y la letra, básicamente porque no puede escuchar el sonido, entonces se le dificultaría mucho aprender a leer y escribir. Pero, además de esto, hay muchos chicos que, sin ser sordos, sin tener ningún problema, también se les complica mucho el aprendizaje de la escritura y de la lectura. ¿Por qué? Porque hay defectos del paralelismo. Es decir, hay una serie de inconvenientes en nuestro lenguaje y por ejemplo, en la lengua española y en la lengua inglesa y en la lengua francesa. Hay inconvenientes que no nos permiten aprender de una manera económica, de una manera en que el costo del aprendizaje sea bajo, ¿sí? De hecho, la lengua española tiene un costo de aprendizaje más bajo, la lengua escrita, que la lengua inglesa. ¿Por qué? Porque hay defectos de paralelismo. ¿Qué quiere decir? Que hay distintas polivalencias. Es decir, si yo digo la palabra vaca y la palabra bebé, vaca, bebé, vaca, bebé, vaca, bebé. Estamos utilizando en el comienzo de la palabra un fonema, el fonema B, ¿sí? Que durante muchos años, mucho tiempo, se decía que había una diferencia entre la B larga y la B corta. Muchos de los chicos que tuvieron estas maestras que decían vaca, bebé, vaca, hacían unos movimientos de labios extraños para que nosotros nos demos cuenta cuándo iba con B larga o cuándo iba con B corta. ¿Sí? Ese problema, esa polivalencia, fue llamada polivalencia gráfica.
Es decir, para un fonema, es decir, para un sonido, el sonido B, existen varios grafemas. Y estos van a ser dos, la B larga y la B corta. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos diferenciar? Hay reglas ortográficas que dicen, todos los verbos terminados en aba llegan B larga. Hay veces que los chicos les decís eso y escriben pava con B larga. Pero le decís después, pero pará, pava no es un verbo, es un sustantivo. Profe, todo lo mismo acá. ¿Sí? Los chicos nunca pudieron entender esta diferencia entre la B larga y la B corta. Solamente se puede encontrar esa diferencia leyendo mucho, memorizando y no teniendo errores de ortografía, porque si uno no corrige esos errores de ortografía, después el chico guarda esa palabra en su caja de palabras y la guarda mal escrita, ¿sí? Por eso, cuando muchas veces, sobre todo en el método alfabético de Emilia Ferreiro, se decía que no había que corregir a los chicos. No hay que corregir a los chicos mientras se están alfabetizando, pero una vez que están en el nivel conceptual alfabético, ya se puede ir corrigiendo para que no guarden mal las palabras en la caja de palabras. Bien, entonces, esta polivalencia gráfica hace que haya menos economía del paralelismo. Pero también está la polivalencia fónica, que es cuando para un grafema, corresponden varios fonemas. Por ejemplo, al comienzo de la palabra gente, la G suena como J. ¿Sí? De hecho, el sonido G puede ser considerado también una polivalencia complicada de explicar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo la letra G en gente, en gato y en chino. ¿Sí? Entonces, para la letra G, para un grafema, en este caso les estoy diciendo que para un grafema tengo tres fonemas. Gente, gato, chino. ¿Sí? Entonces, para un grafema tenemos distintas maneras. Imagínense que hay una chica o un niño que se llama Gino. Y hay una nena que se llama Gabriela. Y le dicen, con la G de Gino. Lo estamos recomplicando. Sí, por eso las teorías y las didácticas de las ciencias del lenguaje nos ayudan mucho más a que no compliquemos a nuestros alumnos, no compliquemos a nuestros pacientes. Estas teorías nos ayudan a reflexionar y a buscar métodos de enseñanza claros y que no compliquen a nuestros alumnos. Seguramente en esta parte del video ya estará un poco complicada, así que vamos a ir repasando de vuelta. Tenemos grafemas, fonemas que forman códigos paralelos, porque hay una correspondencia arbitraria entre grafemas y fonemas. ¿Sí? Estas correspondencias biunívocas nos favorecen a una economía del paralelismo, es decir, a un costo menor del aprendizaje. Pero no era tan así, porque había defectos de este paralelismo que hace que este costo del aprendizaje realmente no sea tan económico como se dice.
¿Por qué? Porque la señorita cuando nos dijo la B larga y la B corta nos complicó toda la vida, porque durante toda la vida tuvimos el error de la B larga y de la B corta, ¿sí? Pero ahí no solamente terminó. El chico que se llamaba Gino se le empezó a complicar porque sonaba sh, el sonido de la letra era sh y se escribía con la G de Gabriela, ¿sí? Entonces ahí había una polivalencia fónica que la maestra no sabía cómo explicárselo. Pero bueno, ustedes psicopedagogas van a saber por qué van a tener esta teoría de la didáctica de las ciencias del lenguaje que nos ofrece Graciela Licedo. Entonces, como para ir cerrando, podemos decir que la economía del paralelismo es impotente a esta polivalencia gráfica, por ejemplo, la que vemos en la palabra, la diferencia entre vaca y bebé, ¿sí? Porque comienzan con el mismo sonido, pero se escriben distintos. Tienen distintas letras al comienzo de la palabra. Aunque parezca que suenen igual, se escriben distinto. Y es muy difícil para que los chicos puedan comprender estas diferencias de sonido. De hecho, durante mucho tiempo no lo entienden. Los grandes hay veces que lo entienden y dicen, ah, sí, yo escucho distinto el sonido y además se mueve la boca distinto. Sí, vida es distinto a vaca, vaca, bebida, vaca, bebida, vaca, bebida, vaca. Yo veo que mis labios se mueven de la misma forma. No, no. Van a decir algunos, fíjate que la vaca es como que hace... No es... La única palabra labio dental es... La única letra labio dental es la F. Foca, foca, foca. Tampoco nos andamos mordiendo los labios para decir foca, fa, fe, fi, fo, fo. Y no andamos mordiéndonos los labios para decir vaca, vaca, vaca. ¿Entienden? Yo puedo decir vaca sin morderme los labios. Puedo decir foca sin morderme los labios. Por eso, cuando uno tiene que hacer la diferencia entre los sonidos, hay veces que no encontramos. Y sobre todo, el sonido de la B larga y de la B corta no hay tanta diferencia. Lo mismo es cuando hablamos del sonido S. Por ejemplo, yo digo celeste y digo sapo. Celeste, sapo, celeste, sa, se. No hay ninguna diferencia en el sonido inicial, ¿sí? Pero celeste va con C y sapo va con S. Digo zorro, zorro va con Z, pero suena S, ¿sí? También tiene que ver mucho con el tema de las regiones. Y eso es importante, ¿sí? Después van a ver que el código súper diferenciado del español es súper diferenciado porque existe un mayor número de poligrafías, es decir, existe un mayor número de casos en donde un fonema tiene varios grafemas. En cambio, en otros idiomas es un código subdiferenciado, como por ejemplo el inglés. Después van a ver que
En el inglés eh, generalmente hay un grafema para varios fonemas. Por eso también es muy difícil a veces las pronunciaciones del inglés. ¿Sí? Por ejemplo, la A se pronuncia, tiene la fonética del inglés es muy importante para poder hablar bien. Hay veces que, por ejemplo, la A suena cats, cats. En otras, la A suena tipo E. Hay long, schwa. Hay distintas formas. La O hay veces que suena O y hay veces que suena O y hay veces que suena tipo A, power. ¿Sí? Y hay veces que en el abecedario aparece O. Entonces, la pronunciación del inglés va variando. ¿Por qué? Porque predomina una polivalencia fónica, es decir, un grafema tiene varios fonemas. No pasa tanto en el castellano, que predomina la polivalencia gráfica. Bien, de esta manera, después de una enseñanza del inglés trucho mío, vamos a ir finalizando la clase, teniendo en cuenta que también se trabaja con el aprendizaje directo con las palabras que tenemos problemas. Por ejemplo, la B larga, la B corta. El aprendizaje directo significa mostrar cómo se escribe la palabra y el significado. ¿Sí? Por ejemplo, para que aprendan a escribir la palabra vaca, mostrarle el significado, la imagen, el concepto y abajo cómo se escribe vaca, para que no tenga problemas entre B larga y B corta. Hay veces que se utiliza ese método. Bien, seguramente es algo medio complicado para empezar, pero vamos a seguir complicándonos más cuando veamos el capítulo 5. Bien, cada 2 semanas voy a tratar de subir una clase, dependiendo del avance de cada uno de ustedes. Estuvimos un poco atrasados, pero debido a que no subí bien las cosas en la plataforma, no había asignado las clases, estaban bloqueadas, pero bueno, vamos avanzando. Seguramente cuando vuelvan las clases presenciales vamos a ir viendo profundamente las cosas. ¿Sí? No es lo mismo explicar a un teléfono que explicarle a alumnos. ¿Sí? En el foro vamos a ver algunos ejemplos de estas polivalencias gráficas y sobre todo las polivalencias gráficas y fónicas. ¿Sí? Bueno, espero que pasen un lindo feriado, aunque los feriados ahora ya, en esta época, no se diferencian feriados de no feriados, sobre todo nosotros los docentes que estamos acá encerrados sin poder salir. Ya hay mucha gente que empezó a trabajar, pero nosotros como docentes estamos acá recibiendo mensajes, WhatsApp, mensajes por mail y hacemos este tipo de enseñanza que espero que sirva. A mis hijos les están sirviendo estas videoclases, así que espero que estas videoclases sirvan y que podamos seguir adelante cuando nos reunamos de manera presencial. Bueno, les dejo un saludo, nos seguiremos comunicando. Cualquier duda, si quieren hacer un foro especial para los trabajos prácticos, estuve corrigiendo algunos trabajos prácticos, está muy bien. Recuerden que los trabajos prácticos no son obligatorios. Los foros sí son obligatorios porque quiero que vayan reflexionando
las cosas que me parecen importantes. He corregido algunos trabajos prácticos y me pareció importante el tema de Bombini, que a la mayoría, cuando hablaba de los modos de leer diferenciados, el ejemplo de la bibliotecaria, porque cada vez que lo leo hay una definición pero no hay un ejemplo. Y en los finales generalmente suelo pedir el ejemplo. Y muchos no recuerdan ese ejemplo, así que vean el cuarto video de Bombini de literatura otra vez, que hay, o el tercero, no, en el tercero, al final del tercero empieza a hablar de la bibliotecaria esta y de los cuentos que les leen a los chicos de distintos grados y eh, obtiene distintos resultados. Bueno, sigo leyendo atentamente los foros, a algunos les respondo de una manera larga, a otros no se preocupen si les pongo gracias, es que voy viendo si puedo relacionarlo, es como si fuera una clase de manera oral y lo que puedo relacionarlo con lo que tengo en mi bagaje cultural lo relaciono, si no lo leo y además responderle a tanta gente es un trabajo, son un montón. Y hay veces que simplifico poniendo un gracias. Y cuando me interesa mucho el tema respondo o comento algo, pero son todos interesantes. Nada más que a veces ahorro, salteo cada dos, hago un comentario, cada 3 o 4 hago un comentario. No se sientan mal si no les comento a todos. Es normal. Si no, estaría todo el día comentando, ¿sí? Además, me quedo sin comentarios enseguida. Bueno, saludos y feliz Día del Trabajador. Estudiar es un trabajo. Sigan trabajando.